Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Eh, Quiero empezar diciendo que quería aprovechar este espacio para hablar sobre este tema que es tan actual, que ahora está muy de moda porque estamos ya sintiendo todos los cambios climáticos, estamos viendo todo el tiempo todas las catástrofes ambientales que están sucediendo en el mundo y además hace poquito, en agosto, salió el sexto y último informe del IPCC sobre cambio climático. Y pues la idea también es como tomar conciencia un poco sobre esto que nos afecta a todos como humanidad. Y pues a menos de que se superen todos los problemas y todos los desafíos que implican una vida en Marte, como bien saben, quieren Elon Musk y está trabajando en eso, pues creo que el planeta Tierra es el único que tenemos para vivir por ahora y bueno, ya sabemos que tiene como una fecha de vigencia y por ese motivo tenemos que cuidarlo, porque es nuestra casa. Espero que el internet de Niquitos funcione sin mayores inconvenientes, pueda hacer la presentación. Ayer estuvo fatal, entonces pues bueno, empecemos. Siguiente, por favor. Porfa, cuando me escuchan entrecortado, me avisan. Aquí se demora un poquito la conexión y pues espero que no se caiga la llamada, pero si no me escuchan, me avisan. Quería empezar entonces con esta evidencia de que en el mundo se están sintiendo todas estas amenazas, todos estos cambios. Hace un tiempo los medios de comunicación junto con los científicos vienen alertando sobre lo que está pasando y circulan fotografías tan famosas como la de la situación de los osos polares en el Ártico y su pérdida de hábitat. Entonces, revistas mundialmente conocidas como Time, como Washington Post, han dedicado su carátula a este tema. Encontré estas dos carátulas de revistas peruanas y sabiendo que Perú fue sede de una cumbre climática en el 2014, pues está esta carátula de poder. Desafortunadamente, esto que está sucediendo depende muchísimo de la voluntad política y de que pues, los países se pongan de acuerdo para definir metas y decir qué vamos a hacer con respecto a este cambio climático. La idea es entonces como generalizar un poco, aprender sobre esto, enterarnos, y enfocarlo también en malaria, que es nuestro tema de trabajo. Como vieron, entonces va a ser la presentación sobre el tema de cambio climático y malaria en dos artículos que vamos a explicar no tan profundamente, pues porque no soy experta ni en cambio climático ni en modelamientos matemáticos, pero la idea sí es que nos enteremos todos sobre esto. Y vamos a empezar entonces con algo muy básico, paciencia con las personas que de pronto han leído al respecto. Entonces, los objetivos un poco personales que me tracé para escoger el tema son informar sobre cambio climático, aprender entonces sobre clima, sobre cambio climático, por supuesto, sobre gases de efecto invernadero y calentamiento global, y enfocarlo, como dije ya, y para conocer acerca de las consecuencias del cambio climático en la salud de las personas, y en particular su relación con la transmisión y distribución de la malaria. ¿Por qué no intentar crear conciencia un poquito sobre la amenaza del cambio climático sobre todos en el planeta Tierra? Y ojalá pues que nos podamos involucrar en la problemática que se ha generado de manera activa a nivel individual, tomando decisiones conscientes sobre todo lo que consumimos, tratando de reducir la huella de carbono a nivel colectivo y comunitario, promoviendo organizaciones para cambiar hábitos y aprovechando que trabajamos desde un nivel académico, entonces
impulsando investigaciones relacionadas con cambio climático dirigidas a formular y apoyar políticas de adaptación a estas amenazas que se ciernen sobre la humanidad. Ya entrando en materia entonces, siguiente por favor. Vamos a empezar entonces con una definición muy sencilla de clima. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que suceden en un lugar durante un tiempo prolongado. El clima de la Tierra depende del equilibrio radiactivo que está controlado por la interacción entre los diferentes componentes del sistema climático, como lo son la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera, la criosfera y la biosfera, por factores determinantes y por factores forzantes. Los factores determinantes son condiciones físicas y geográficas relativamente constantes en el tiempo y en el espacio que influyen en la transferencia de energía y calor. Como ejemplos podemos tener la latitud, la elevación, la distancia del mar, los glaciares, las corrientes marinas y la cobertura vegetal. Por razones forzantes tenemos entonces la radiación solar, las nubes, los aerosoles y los gases de efecto invernadero. Estos aerosoles, cuando hablamos de clima, nos referimos siempre no a las pinturas en aerosol, sino a partículas diminutas en suspensión en el aire que influyen sobre el clima, sobre todo porque reflejan hacia el espacio una parte de la radiación solar incidente y regulan hasta cierto punto la cantidad y las propiedades ópticas de las nubes. También los aerosoles absorben una cantidad de radiación infrarroja. Y los gases de efecto invernadero, que vamos a hablar sobre ellos un poco más profundamente más adelante. Siguiente. Pero entonces, ¿qué es cambio climático? Pues resulta que el clima está siempre en constante cambio. Puede ser durante periodos definidos de tiempo y también puede ser durante periodos mucho más largos, en los que se han presentado temperaturas extremas de frío, como la llamada era de hielo, que todos conocemos. Esta era de hielo entonces fue seguida de una era con un clima un poco más cálido como en el que vivimos actualmente. Sin embargo, los últimos registros de las organizaciones meteorológicas mundiales han venido alertando sobre temperaturas de calor cada vez más extremas y más frecuentes. Es así como la temperatura de la Tierra ha tenido las temperaturas más altas en los últimos 130.000 años. La Organización Meteorológica Mundial confirma que la máxima temperatura alcanzada en la Tierra fue registrada el 10 de julio de 1913 en el llamado Valle de la Muerte en California, donde se alcanzó una temperatura de 56,7 grados. Sin embargo, pues para no irnos tan lejos, el año pasado, en el mismo lugar, en California, se registró una temperatura de 54,4. Y si hemos estado viendo las noticias, pues también sabemos que en Canadá este año se experimentaron olas de calor muy fuertes en junio. En 1937 la máxima temperatura fue de 45. Sin embargo, hace poquito se alcanzó una temperatura de 49,5, lo que provocó 65 muertes súbitas. Esto es apenas natural si tenemos en cuenta que la temperatura promedio de Canadá en junio es de 25 grados. Estos cambios también se han sentido en el Ártico, concretamente en regiones finlandesas, en la región finlandesa de Laponia, donde se experimentó una ola de calor que llegó hasta los 33,6, cuando la temperatura más alta registrada fue en 1914 con 34,7. El Instituto Meteorológico finlandés anunció que junio de 2021 fue el mes más cálido desde la existencia de los registros y tuvieron una temperatura media nacional de 16,5 grados. A la variación observada en el clima durante periodos consecutivos de varias décadas se le llama cambio climático. ¿Pero por qué ocurre? El efecto invernadero es un efecto normal que permite la vida en la Tierra.
Ocurre porque los gases de efecto invernadero que están naturalmente presentes en la atmósfera tienen la función de absorber y emitir radiación en determinadas longitudes de onda en el espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, las atmósferas y las nubes. Entonces, una parte es absorbida y una parte es emitida. Sin embargo, en los últimos años, la emisión de gases de efecto invernadero ha sido tal que no pueden cumplir la función los reservorios para absorber ese exceso de dióxido de carbono, por ejemplo, lo que hace que se acumulen demasiados gases de efecto invernadero en la atmósfera y la mayor cantidad de gases que están ahí están atrapando los rayos solares y retiene entonces mucho más calor la atmósfera. De esta manera se daña el equilibrio natural y aumenta la temperatura de la Tierra. Siguiente. Estas son entonces unas fotos para evidenciar el cambio climático en el mundo. Hay personas que son más visuales, que necesitan este tipo de fotos que para mí son bastante impactantes, como la del glaciar de Uppsala en la Patagonia Argentina, que en 1928 podríamos haberlo considerado como nieves perpetuas, y ya en 2004 está de esta manera, todo derretido. Se están generando entonces efectos de sequía en países como Nigeria, lo que causa el desplazamiento de personas, porque hay escasez de alimentos y de agua. Sabemos entonces también que hubo inundaciones, por ejemplo en 2013 en Estados Unidos, este año en Alemania, los incendios de Australia, de la Amazonía. Siguiente. Exactamente entonces, ¿por qué se causa el cambio climático? Estos gases de efecto invernadero pueden ser entonces de origen natural y los más importantes son vapor de agua, dióxido de carbono, ozono y metano. También en menor medida el óxido nitroso. El vapor de agua es importante porque en cantidad es el principal gas de efecto invernadero. Sin embargo, efectos sobre Juliana. Discúlpame, se cayó la conexión en el computador, ahora estoy en el celular. Esperemos que funcione por aquí. Ok, entonces, gracias. Sí, estaba diciendo que el mayor gas de efecto invernadero de origen natural es el vapor de agua. Este, sin embargo, pues no tiene un efecto sobre el cambio climático. El dióxido de carbono definitivamente es el más importante, seguido después del ozono y del metano. También tenemos gases de efecto invernadero de origen artificial construidos por el hombre, como los clorofluorocarbonados, los halocarbonados, los fluorinados, como el hexafluoruro de azufre. Este exceso de emisión de gases de efecto invernadero se causa principalmente por las actividades humanas. Por ejemplo, en lo que ilustran las fotografías, la dependencia de los combustibles fósiles, la deforestación, tala y quema de árboles, las plantas de quema de carbonos, las grandes extensiones de tierra que se usan para criar ganado vacuno y ganado porcino. Todas estas emisiones excesivas de gases de efecto invernadero van hacia la atmósfera y son retenidas ahí. Además de que los gases en exceso no están siendo retenidos porque precisamente los bosques actúan como sumideros y los estamos todos extinguiendo. Los océanos también son muy importantes sumideros. Entonces, ese exceso de producción de gases de efecto invernadero sumado a que ya poco a poco hay menos sumideros que los retengan. Entonces,
se genera todo este calentamiento que ya estamos sintiendo. Siguiente. Entre las consecuencias del cambio climático, entonces, aparte de la generación de este calor, que va a incrementar las zonas afectadas por la sequía, lo que aumentaría la extensión de los desiertos, por ejemplo, el del Sahara, la disminución en acceso de agua potable, la disminución en acceso a alimentos, generaría y conlleva a un desplazamiento de personas. Ya se están viendo las grandes migraciones a causa del cambio climático. Esto va a generar todavía más desigualdades, más problemas sociales. Entre los gráficos que publica el IPCC está este. Es un gráfico que quiere mostrar el cambio climático a nivel mundial y también podamos ver que no va a ser igual en todas las partes del planeta. ¿Cómo hacen los expertos del IPCC estos mapas? Ellos realizan modelos de lo que sucede a una escala global con datos climáticos actuales. En este caso se basan en cambios de temperatura promedio mundial de aumentos de 1 grado centígrado en un periodo de tiempo de 1850 a 2020. Así, para crear el mapa de la izquierda, utilizaron temperaturas observadas y registradas en la base de datos Berkeley Earth, haciendo una regresión lineal, y las zonas blancas de este mapa nos indican que no contaron con suficientes datos para la generación del mismo. El mapa de la derecha es un modelo de simulaciones de aumento de temperatura promedio mundial de 1 grado. Basándose en este mapa, entonces se hace los modelos y las simulaciones de los mapas de abajo, haciendo un cambio de temperatura en la superficie de promedios de 20 años relativo de 1850 a 1900. Y tenemos entonces un cambio de temperatura simulado a 1.5 grados de aumento de calentamiento global, un cambio simulado a 2 grados centígrados de calentamiento global y una situación demasiado catastrófica, un cambio simulado de lo que sucedería si se aumenta la temperatura global a 4 grados centígrados. Siguiente. Otras consecuencias del cambio climático pueden ser también la disminución del área del hielo ártico, el aumento del nivel de los océanos, la acidificación del mar, el aumento en la salinidad del mar, el aumento en la temperatura promedio del océano, la disminución de los glaciares tropicales, la disminución del permafrost, que no es sino una capa de suelo permanentemente congelado, pero no permanentemente cubierto de hielo en regiones frías, como la tundra, y es muy importante porque también actúa como reservorio de gases de efecto invernadero. También pueden aumentar las erosiones marinas, disminuir los niveles de ríos, lagos y hielo marino, disminuir la frecuencia de inviernos, aumentar la frecuencia de huracanes, incrementar la intensidad de lluvias y monzones y aumentar tormentas de arena severas. Siguiente. Vamos a hablar entonces un poquito sobre el IPCC. El IPCC es una institución no gubernamental formada por expertos para el cambio climático. Es una fuente de información muy confiable y cada vez más necesaria. Todos los informes del IPCC están en internet, todo el mundo puede acceder a ellos. Se puede acceder para consultarla y sobre todo pues para tener en cuenta selección de variables ambientales en los modelos matemáticos que se generen. Fue creado en 1988 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial.
Su función es ofrecer al mundo una visión científica clara del estado actual de los conocimientos sobre el cambio climático y sus posibles repercusiones medioambientales y socioeconómicas. Y lo hacen examinando y evaluando la bibliografía científica, técnica y socioeconómica más reciente producida en todo el mundo, pertinente para la comprensión del cambio climático. Los expertos del IPCC no llevan a cabo investigaciones ni supervisan datos o parámetros climáticos. También es interesante saber que los expertos científicos que trabajan aquí son voluntarios y que además de los informes de evaluación, también publican informes especiales e informes metodológicos. Consta de 3 grupos de trabajo y un equipo especial. El grupo de trabajo 1 evalúa los aspectos científicos del sistema climático y el cambio climático. El grupo de trabajo 2 evalúa la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos y naturales al cambio climático, las consecuencias negativas y positivas de dicho cambio, las posibilidades de adaptación. Y el grupo de trabajo 3 evalúa las posibilidades de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y de atenuar los efectos del cambio climático. Como punto interesante, Al Gore, el IPCC gana el Premio Nobel de Paz por sus esfuerzos para construir y difundir un mayor conocimiento sobre el cambio climático causado por el hombre y poner las bases para tomar las medidas necesarias para contrarrestar ese cambio. Siguiente. Diana, ¿logras ver? Bueno, entonces, sí, se demora un poquito, pero ya. Gracias. Como les estaba diciendo entonces, este año se publicó el sexto, que es hasta ahora el último informe de evaluación del IPCC. Este es el creado por el grupo de trabajo 1 y entre las conclusiones más importantes era este informe. Estamos de manera inequívoca, la influencia humana ha causado cambios rápidos y generalizados a la atmósfera, el océano y la tierra. Este punto es muy importante porque a diferencia del informe de evaluación número 5, en el que probablemente se decía que la causa humana había sido la culpable del cambio climático, en la actualización de metodologías, de mediciones, de refinamiento de técnicas, en este informe ya sabemos que realmente es la actividad humana la causante de todos estos cambios. Sabemos también que la escala de los cambios climáticos recientes en el sistema climático y el estado actual de muchos aspectos no tienen precedentes al compararlos con siglos y milenios pasados. Es absurda la tasa de aceleración de estos cambios, de las consecuencias que se están generando por el calentamiento global. Si tenemos en cuenta, y lo sabemos, que la Tierra ha estado aquí por millones de años y pensar que los cambios climáticos se han dado en decenios, realmente es muy acelerado el cambio. Se proyecta que el calentamiento global sostenido intensificará aún más el ciclo hidrológico, incluyendo su variabilidad, las precipitaciones y la severidad de las lluvias y sequías. Y muchos cambios en el sistema climático son proporcionalmente mayores a medida que aumenta el calentamiento. Es decir, que se predice un aumento en la frecuencia e intensidad de temperaturas extremas. Siguiente. Entre todas estas malas noticias,
el IPCC también nos da una buena noticia, y es que dicen que sí se puede limitar el calentamiento hasta cierto nivel. Se ha establecido una meta de 1.5 grados. No sé si esta meta se vaya a lograr porque ya estamos en 1.1, entonces hay estudios que indican que mejor poner la meta en 2. Pero es necesario limitar las emisiones acumulativas de dióxido de carbono al menos hasta alcanzar 0 emisiones netas. Las reducciones rápidas y sostenidas de metano también limitarían el efecto del cambio climático. Este es un gráfico que me parece bastante diciente sobre la relación que hay entre acumulación de dióxido de carbono y el efecto que tiene sobre el aumento de la temperatura a nivel global. Entonces, como les he dicho antes, pues hay en el IPCC técnicas que usan los expertos para realizar proyecciones de lo que podría estar pasando con la Tierra de aquí a 50 años, a 100 años, y si la vida va a seguir siendo posible. Tenemos entonces de 1850 a 1900 datos observados. Esta línea negra entonces de datos observados pueden llegar hasta 2000. Se tiene una franja gris que es como el promedio de esos acumulación de emisiones de dióxido de carbono medido en gigatoneladas o millones de toneladas, y pues el efecto que tienen en el aumento del calentamiento global. Se generan entonces en este informe 5 escenarios, que son estos que están en azul y amarillo. CSP se llaman así por sus siglas en inglés, significan Shared Socioeconomic Pathways, y tienen en cuenta la cantidad de emisiones de dióxido de carbono y cómo estos escenarios entonces van a subir la temperatura global. Tienen entonces en el orden el escenario más bajo, que es el escenario 1.9, el escenario bajo es el SSP 1, 2.6, el escenario de condiciones intermedias, SSP 2, 4.5, el escenario de emisiones muy altas, SSP 3, 7, y el escenario de emisiones demasiado altas, que es el SSP 5, 8.5. Estos números personalmente no sé de dónde salen, ese 1, 9, 2, 6, 4, 5, 7 y 8, 5. Sí sé que es una medida, es el nivel aproximado de forzante radioactiva en vatios por metro cuadrado. Ellos tienen entonces muchos modelamientos matemáticos para generar estos escenarios. ¿Y cuál es la idea del aumento de temperatura debido a esta acumulación de gases de efecto invernadero, sobre todo de dióxido de carbono, pues que es el que más influye en el clima? Podemos entonces más o menos trazar una línea imaginaria entre el 2050 y 1.5, y ese es como el límite que nos hemos puesto para no llegar a tener una temperatura de tal vez de aumento de temperatura global de 3 grados centígrados, que ya implica muchísimas catástrofes ambientales. Este informe es muy completo. La versión larga tiene más de 3.000 páginas, 3.400 y pico. Sin embargo, pues creo que los expertos también se ponen en los pies de las personas que tienen que leerlos y hacen resúmenes. Entonces hay un resumen que está muy bien explicado con todos estos gráficos. Si quieren leerlo, es un resumen como de más o menos 36 páginas, y pues están resaltados los puntos más importantes de este informe. El resumen es el resumen para tomadores de decisiones o legisladores. Se llama Summary for Policy Makers y está bastante completo, si les interesa. Siguiente. Bueno, entonces, sobre lo que nos interesa de malaria. Sabemos que malaria es la enfermedad tropical transmitida por vectores más importante. Afecta hasta 1 billón de personas en 109 países en África, Asia y Latinoamérica.
y aunque es prevenible y curable, mata aproximadamente a 1 millón de personas en el mundo. Está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible en el tercero, es el que trata sobre salud y bienestar, en la meta 3.3, que dice que para 2030 poner fin a las epidemias de SIDA, tuberculosis, malaria y las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. Esto para justificar que la malaria es una de las enfermedades que más se estudian a nivel de modelamiento, no solo matemáticos, estadísticos, y sabemos también que va a ser muy influenciada por todas estas variables climáticas. Entonces, para los planes de eliminación se debería tener en cuenta todo este cambio climático. Siguiente. Entonces, la variación en condiciones climáticas, como lo son temperatura, patrones de lluvia y humedad, tienen un profundo efecto en la longevidad del mosquito y en el desarrollo de parásitos de malaria en el vector y por lo tanto en la transmisión de malaria. La distribución espacial de malaria está muy influenciada por factores climáticos, ecológicos y socioeconómicos. Entre estos últimos se encuentran la planeación urbana, el uso de la tierra, los tratamientos antimaláricos y la capacidad del sistema de salud. También hay que tener en cuenta otros factores climáticos como lo son la velocidad del viento, el brillo solar y el nivel de los ríos. En nuestra región nos interesa que la transmisión de malaria actualmente está concentrada en la cuenca amazónica, donde la agricultura, la minería y la deforestación han causado cambios en la hidrología local y regional. Esto conlleva a una pérdida masiva de bosque y muchos estudios han indicado, apuntan que el aumento entre el contacto de los huéspedes y los vectores de malaria podría causar entonces un aumento en la transmisión de la enfermedad. Siguiente. El primer entonces artículo en el que me basé para explicar un poco esto sobre los modelamientos climáticos es esta mini revisión que hicieron unos autores brasileños y quienes querían aclarar aspectos descritos en la literatura referentes al cambio climático relacionados con la epidemiología y transmisión de malaria. También quisieron dilucidar algunos de los efectos del cambio climático en los mosquitos anofelinos y el ciclo del plasmodium en el vector. Se sabe que los cambios climáticos afectarán una o más variables y que causarán impacto en los patógenos y vectores, alterando presumiblemente su supervivencia, su reproducción y su distribución. No podemos separar entonces estos impactos del cambio climático que deben ser tenidos en cuenta en contexto con otros factores que afectan la transmisión de las enfermedades infecciosas, como lo son la resistencia a antimaláricos, la resistencia a insecticidas, la dispersión de vectores y patógenos por diferentes sistemas de movilidad y el deterioro de sistemas de salud en algunas regiones del mundo. Siguiente. Para estos autores, entonces, se tuvo en cuenta el informe del IPCC número 5, en el que se predice que para 2050, regiones de Sudamérica, África subsahariana y China tendrán condiciones climáticas adecuadas para la transmisión de malaria, aumentando la probabilidad de contraer malaria en la población que no ha sido expuesta al parásito. Con la revisión de literatura que han hecho, encontraron entonces asociaciones entre cambios de la temperatura siempre al aumento e incremento en los casos de malaria. Por ejemplo, la incidencia de malaria está aumentando por cambio climático. Variaciones en la temperatura alteran la capacidad vectorial y la tasa metabólica del vector. Y los cambios ambientales interfieren en el desarrollo de plasmodium. Sin embargo, por el contrario, otros estudios no han encontrado una asociación directa con cambio climático y malaria. Murdoch y colaboradores en 2016 con un experimento de laboratorio demostraron que el aumento de temperatura antes afecta la habilidad de Anopheles gambi y de Anopheles stephensi
para transmitir el parásito, reduciendo la capacidad vectorial. Por eso podemos decir entonces que debido a la compleja relación entre malaria y cambio climático, aún no se conocen bien los mecanismos de esta relación. Siguiente. El otro artículo entonces que no fue tenido en cuenta por la mini revisión que acabamos de ver es un artículo ya basado más en nuestra región, en la que los autores quisieron hacer un modelo de distribución de los principales vectores, que son Anopheles darlungi y Anopheles nuñez-tovari, teniendo en cuenta registros de presencia de los vectores y datos de incidencias de malaria de ambas especies de Plasmodium, vivax y falciparum. Y crearon entonces modelos en la plataforma Maxent. Siguiente. Para construir el modelo, los autores usaron 23 variables ambientales como factores explicativos, de las cuales 19 las encontraron en el WorldClim. Usaron capas que representan las condiciones actuales entre 1950 y 2000 para crear proyecciones para 2050 y 2070. Para esto usaron proyecciones futuras que también usan los del IPCC, que fueron las de NASA y el Hadley Center. Las superficies climáticas fueron generadas con base en 4 escenarios de concentración de gases de efecto invernadero del IPCC, los escenarios que les expliqué antes. En ese artículo usaron, por supuesto, los del informe de evaluación número 5. Los gradientes de altitud, generando un índice de humedad topográfica, la capa de densidad humana, teniendo en cuenta la disponibilidad de distribución de fuentes potenciales de sangre para los vectores, y por supuesto los patrones de uso y cobertura de suelo, ya que los cambios ambientales juegan un papel importante en la distribución de los vectores y de la malaria. Se espera entonces que las zonas de riesgo de malaria disminuyan con la tendencia actual de eliminación y se predice que los principales vectores amplíen su rango de distribución. Entonces hay como una relación contraria ahí. Siguiente. Con el modelo entonces crearon estos mapas de idoneidad de hábitats para la enfermedad, para el vector en la Amazonía y para el vector en zonas un poco más al norte como el Anopheles nuñez-tovari. Entonces con el mapa de malaria definitivamente se ve que la zona de incidencia mayor para la enfermedad es la cuenca del río Amazonas. La cantidad de hábitats disponibles para el Anopheles darlingii está mostrado entonces en el mapa de derecha y para Anopheles nuñez-tovari en el mapa de abajo. Siguiente. Estos son entonces los mapas creados con las proyecciones de NASA y del Hadley Center para 2050 y 2070 para el vector que más nos interesa, que es el Anopheles darlingii. Teniendo en cuenta también todas estas variables de las que les hablé, podemos ver que el rango de distribución de Anopheles darlingii es muy amplio y que hay similitudes entre los dos modelos usados. Siguiente. Y si cruzáramos entonces la disponibilidad de hábitats para malaria con la disponibilidad de hábitats con del Anopheles darlingii, vamos a generar entonces estos mapas también de proyecciones futuras para 2050 y 2070, viendo entonces que la distribución de la enfermedad no necesariamente coincide con la distribución del vector. Un factor que también los autores analizan, se puede dar el tema de que haya vector y sin embargo no hay transmisión de la enfermedad. Entonces son factores que se deben tener en cuenta con relativo cuidado. Y también entonces vemos que según estos modelos hechos por la NASA, siguiendo los
modelos de la NASA y del Hadley Center para 2050 y 2070, también coinciden un poco en la distribución de la malaria, aumentando tal vez un poco la cuenca del río Amazónica y también un poco la distribución de la enfermedad en la zona norte de Colombia. Siguiente. Tenemos entonces como conclusiones generales que se recomienda tener en cuenta variables climáticas y estudiar de modelos y proyecciones futuras para crear estrategias de control y eliminación de malaria a nivel regional y local. Hasta el momento, ningún estudio ha tenido en cuenta todos los factores climáticos, sociales, económicos y poblacionales que pueden afectar el impacto de la enfermedad en la población mundial. Y por eso esto es una limitación para tener en cuenta pues, todos los estudios que se han hecho sobre malaria y que varios estudios han encontrado que el cambio climático sí definitivamente afecta la distribución de la enfermedad, sin embargo no se sabe exactamente cómo. Y pues podemos saber que los factores comunes entre los estudios realizados son que el aumento de la temperatura del planeta afectará la distribución de la enfermedad al afectar la distribución de la población humana y del vector. Los efectos más significativos del cambio climático sobre malaria están limitados a regiones específicas de África subsahariana, norte de Sudamérica y sureste de Asia. Siguiente. Para terminar entonces, quería dejarlos con estas caricaturas e invitarlos a reflexionar un poco sobre el tema, sobre lo que podemos hacer, sobre lo que se está haciendo a nivel mundial y todos estos cambios que creo yo todos estamos sintiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana, por tu presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Marlon. Bueno, o si no, primero Robertson. Sí, gracias Juliana por tu exposición, bonita la exposición. ¿Escuchan? Sí, Marlon. Un ratito. Robertson. No, está bien, después de Robertson, no hay problema. Ya, disculpa, pero no había visto que habías levantado la mano. Entonces, sí es un tema mucho para reflexionar y enseñar a nuestro futuro, que son los niños, y nosotros mismos, a tomar más conciencia en el lugar donde estamos viviendo. Pero tomando el punto central, el foco central, que es la malaria, hay unos artículos que fueron del 2015, me parece, que publicó, no sé si fue el grupo estuvo Marta involucrada en esa publicación, no sé si Piero también, no recuerdo, pero hablaba mucho que la deforestación había permitido de que el mosquito pueda cambiar también su comportamiento, ¿no? Entonces, es decir, de que las personas al botar el bosque, ¿no? Construyen sus casas en esos lugares y el mosquito muchas veces ocupa esos espacios que las personas destruyen, ¿no? Entonces, si el mosquito toma la oportunidad ahí para alimentarse, ¿no? ¿Podrías comentar qué otros aspectos más debemos tener en cuenta, aparte del cambio climático afecte al comportamiento de mosquito? ¿Qué más pudiera afectar en la transmisión de esto de la malaria? Gracias, Robertson, por tu pregunta.
Sí, el tema de deforestación es un tema bastante amplio, es un tema muy, muy discutido. También he estado mirando y realmente hay muchísima literatura al respecto que intenta precisamente pues explicar primero si hay una relación directa entre deforestación y vectores y después entre deforestación y malaria como tal. Y hay estudios que apuntan a que sí, definitivamente deforestación aumenta transmisión al aumentar el contacto del mosquito con las poblaciones humanas que, como tú lo dijiste, vienen a vivir en esos lugares. Pero hay otros estudios también que dicen que tal vez no, porque en este tema no podemos ser absolutos y por eso también pues, lo que como conclusión no podemos decir, ay, solamente el aumento de la temperatura va a tener un impacto y por eso va a aumentar la malaria. Cosa que sí estamos viendo en algunas regiones, porque en países en donde la malaria ya estaba eliminada con el cambio de la temperatura, pues están regresando los mosquitos y se está transmitiendo la enfermedad. Pero no es tan sencillo de analizar así, porque son muchísimas, demasiadas variables que se pueden tener en cuenta. Solamente teniendo en cuenta, por ejemplo, dejando de lado el cambio climático o dejando de lado la deforestación, tendríamos que tener en cuenta muchas variables socioeconómicas. Entonces, uno de esos estudios precisamente que te comento sobre deforestación dice, en este caso, si la deforestación hubiera afectado, entonces, ¿por qué no tenemos niveles hiperendémicos de malaria? Porque resulta que en este caso, en este país en particular, tenemos un sistema de salud tan bueno que nos está detectando casos de malaria a tiempo, estamos diagnosticando, estamos haciendo profilaxis, estamos educando a la población, estamos todo el tiempo investigando, el sistema de salud es muy bueno, entonces todo el tiempo nos está diciendo y está generando información sobre en dónde se están generando los mosquitos, en dónde está el parásito circulando, cuál es el parásito que está circulando, están todo el tiempo investigando y evitando la resistencia a insecticidas, la resistencia a antimaláricos. Entonces, en ese caso, en el artículo decía, un buen sistema de salud, un buen sistema de control de vectores, tal vez si lo fortalecemos, entonces podemos hacerle frente a esta deforestación, podemos hacerle frente a estos cambios climáticos. Desafortunadamente, y como también yo lo mencioné, esto es realmente de muchísima voluntad política, de muchísima desigualdad social, entonces no podemos dejar de lado que tal vez los países subdesarrollados son los países que irónicamente menos están contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero, menos están contribuyendo a este calentamiento global, pero muy posiblemente son los países que más van a sufrir. ¿Por qué? Porque están los países subdesarrollados son los que tienen todas estas desigualdades poblacionales, todas estas desigualdades en salud, en educación, en acceso a agua potable, en todo lo que sabemos, y no tienen simplemente las herramientas para hacerle frente a todos estos cambios. Entonces, sí, tiene que ser un poco más de los países desarrollados que tienen la tecnología, que tienen el dinero, que se equilibre un poco más las cosas, que ellos empiecen a bajar las emisión de gases de efecto invernadero y nosotros entonces empecemos a adaptarnos a ese cambio climático y a fortalecer todos estos sistemas de salud, pues, sistemas políticos, sistemas poblacionales, sistemas de control, ya refiriéndome exactamente a la malaria. Bien. Marlon. Ok, sí, sí, Juliana. Justamente hablar siempre de cambio climático, pues es un tema muy amplio y también un poco controversial, pues, ¿no? Un profesor mío de biología de la universidad, pues me decía de que de repente no es un cambio climático, sino solamente son cambios cíclicos que existen en nuestro planeta que se dan cada cierto tiempo, porque como no tenemos información de otros años, hace miles o millones de años atrás, pues no podemos saber si eso también ya ha pasado anteriormente o no, pues, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión que él tiene. Y bueno, con respecto a cómo podría afectar, pues sí, como dice Julián, hay estudios que dicen que sí puede afectar positivamente y otros que dicen que puede afectar negativamente.
En el 2013 nosotros realizamos un estudio con un colaborador de la doctora Yang, un estudiante que vino a hacer su tesis de doctorado, y él quería medir cuál es el nivel de riesgo que existe en 3 tipos de hábitats diferentes que rodean a una comunidad. El primer sitio fue cerca de las casas, o sea, dentro de la comunidad. El segundo fue en las chacras y el tercero fue en bosque propiamente dicho. Entonces se colectó una serie de información con mosquitos colectados, mosquitos infectados, cantidad de bosque y otros factores de temperatura y de humedad. Y él llegó a la conclusión que sí, que existe un mayor riesgo en transmisión cuando se depreda una zona y se forma una chacra. Entonces, al formarse las chacras, esos lugares reúnen condiciones para que los mosquitos puedan desarrollarse en mayor cantidad y pueda existir mayor transmisión. Pero a la contraparte de eso, nosotros tenemos otra experiencia, por ejemplo, en la comunidad de Cahuire, donde existían muchos mosquitos, las densidades eran muy altas, los niveles de infección también, pero en un momento a otro decidieron construir, por ejemplo, una cancha de fútbol y una antena de telefonía. Entonces se derrumbó toda una zona boscosa y donde había una fuente de agua. Y después de eso, a los meses, mágicamente desaparecieron las densidades de mosquitos. Entonces en este lado, pues se pudo observar que la deforestación o el cambio de un área pues, ha afectado negativamente las densidades de mosquitos. Pero en otros estudios más bien se observa que esos cambios de las zonas alrededor de las comunidades más bien interfieren positivamente. Entonces, por eso es que hay muchos estudios que algunos muestran que sí es positivo y otros dicen que no, que es negativo. Entonces, aún hay todavía, creo que evaluar un montón más de factores o más estudios para poder determinar en qué forma los cambios que se puedan realizar, sean ambientales, pueden afectar a las densidades y eso a la transmisión. Juliana, un Sí. comentario. Un comentario más. Sí. No, solo pues, decir que estoy de acuerdo con Marlon, no hay un consenso al respecto ni de la deforestación ni del cambio climático. Es posible que Murdoch y colaboradores tengan razón al decir que si aumenta mucho la temperatura, pues simplemente los mosquitos no van a poder adaptarse a esto y tal vez sean eliminados de algunas regiones. Sin embargo, pues también sabemos que este aumento de temperatura no va a ser igual en todas las regiones. Entonces, es posible que simplemente se cambie en la distribución de la enfermedad, se cambie la distribución del mosquito. En algunas partes no vuelva a haber malaria, pero en otras que, sí, que no había antes, entonces empiece a haber malaria. A mí, con respecto a tu profesor Marlon, y no con intención de entrar como en polémicas, sino el argumento de tal vez no sabemos si hace millones de años esto ocurrió. Ese argumento no me convence, es simplemente ver la tasa de cambio y la tasa de aumento de la temperatura global en relación a cuánto tiempo llevamos en ese cambio. Y como les dije, es impresionante la escala de tiempo en la que se han generado esos cambios. Sí, la Tierra ha tenido cambio climático todo el tiempo. Realmente estos eras precisamente se han dado por cambios climáticos, por la era de hielo y por todo lo que pasó hace un tiempo. Pero si tenemos en cuenta los registros, necesitamos muy poquito tiempo realmente ahorita para causar los impactos que creo que todos estamos viendo. Entonces, pues, personalidades famosas negacionistas, hay muchas. Creo que ya es de parte de cada uno decidir a quién creerle y mirar si creemos en que esto nos va a afectar a todos y tenemos tiempo todavía de hacer algo o vamos a seguir como estamos y pues si viene más inundación
más incendios, si se acaba la comida y el agua potable, pues ya veremos qué podemos hacer. Es solamente como en el ánimo de reflexionar y que lo tengamos en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. Un tema bastante relevante en estas épocas. Muchas gracias a todos por su participación también asistiendo. Que tengan todos un buen fin de semana. Y les invito a la siguiente sesión que va a presentar Joaquín en su trabajo de tesis. Muy bien, gracias a todos. Nos vemos la otra semana. Gracias, feliz fin de semana. Hasta luego.